Buenas tardes, jóvenes, queridísimos jóvenes, damas. Comenzamos la clase número 1 con ustedes, cuarto básico, ¿cierto? No nos vemos hace mucho tiempo. Nos alcanzamos a ver con 5 alumnos solamente, una clase. Así que prácticamente comenzamos de cero. Bien, para comenzar nuestra clase, el tema de nuestra clase es ¿qué es la materia? ¿Ya? Orientada para cuarto básico, ¿cierto? Con la fecha del 20 del 5 del 2020. ¿Cuál es nuestro objetivo? Conocer el concepto de la materia y los estados en los que la materia se encuentra en nuestro entorno. Eso es lo principal. Tenemos que entender estos conceptos. Primero, ¿qué es la materia? La materia es todo aquello que nos rodea, que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que la materia va a estar en cada uno de los objetos que nosotros podemos ver, que podemos tocar, y también hay objetos que no podemos ver y que difícilmente podemos tocar a no ser que vayamos a gran velocidad, como por ejemplo el aire. El aire, ¿cierto?, también está formado por materia. El aire es un conjunto de gases y está formado por materia y nosotros no lo podemos ver, ¿ya? Pero sin embargo tiene partículas pequeñas que van a estar formando, ¿cierto?, materia que no es visible a nuestros ojos, ¿ya? Nosotros también estamos formados por materia. Las plantas, los animales, los insectos, ¿cierto? El agua que bebemos, el alimento que comemos, ¿ya? Nuestros cuadernos, los juguetes, todo lo que nos está rodeando y que va a ocupar un lugar en el espacio propiamente tal, ¿cierto? Está formado por materia, es materia. Además de eso, tenemos que, además, la materia está formada por pequeñas partículas llamadas átomos. Los átomos van a ser pequeñas y diminutas, más que microscópicas partículas que van a formar, ¿cierto?, a toda la materia, a todos los objetos, a todas las cosas, a todos los gases, ¿ya? Por ejemplo, en esta imagen tenemos acá un átomo hipotético, la estructura hipotética de un átomo, ¿cierto?, donde tiene su núcleo atómico, sus protones, sus neutrones, y aquí alrededor girando tiene a los electrones, ¿ya? Y este átomo va a representar, ¿cierto?, es la unidad fundamental de la materia, forma toda la materia, y dijimos que la materia era todo lo que ocupaba un lugar en el espacio. Entonces todo lo que nos rodea ocupa un lugar en el espacio, como el árbol, o sea que el átomo está formado, el árbol está formado por materia y su materia por átomos. El perro, por ejemplo, un animal, ¿cierto? También va a estar formada, es materia y está formado por átomos. Las personas, los juguetes, las casas y así, etcétera, ¿ya? La materia además se va a manifestar en nuestro entorno por estados de la materia. ¿Cuáles son estos estados de la materia? Vamos a tener el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Ejemplo, tenemos acá en estado sólido un cubo de hielo. ¿Tiene su propia forma? Sí, tiene forma de cubo, ¿cierto? ¿Tiene volumen? Sí, porque ocupa un lugar en el espacio. Y tiene masa. ¿Qué quiere decir masa? Que posee una cantidad de materia, ¿ya? La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Así que sí tiene masa. Líquido, ¿ya? Acá tenemos una gotita de agua y tiene forma, ¿cierto? Toma la forma de su contenedor. En este caso, como va cayendo, es una gota de agua. Pero si yo el agua la tuviera, por ejemplo, acá, embotellada, si se fijan, toma la forma de la botella. Si el agua la tengo en la piscina, toma la forma de la piscina, ¿ya? ¿Tiene volumen? Sí, porque ocupa lugar. ¿Tiene masa? También, porque dijimos que es la cantidad de materia que posee un cuerpo u objeto. Y el estado gaseoso, como por ejemplo las nubes, no tiene forma propia, ¿ya? No va a tener forma, solo ocupa todo el lugar que tiene disponible en el espacio, no tiene volumen definido, ¿ya? Más adelante les voy a explicar por qué. Y sí tiene masa, porque dijimos que la masa es la cantidad de materia, y como los gases son materia, va a poseer masa.
Toda la materia siempre va a tener masa. ¿Ok? Acá tenemos otros ejemplos para el estado sólido, por ejemplo. El cubo de hielo que mencionábamos, un balón de básquetbol, un hueso, una roca, una guitarra, una bicicleta, un lápiz. Todo esto está en estado sólido. Distintas formas definidas, si se fijan, esférica, cilíndrica, como si fuera un cuadrado, ¿cierto? Acá tenemos la bicicleta, tenemos distintas formas que van a conformar a la bicicleta. En fin, tiene formas definidas, no cambia. Nosotros sabemos que esto es una guitarra por su forma, porque tiene cuerdas, ¿cierto? Por todo lo que observamos en ella. Y el estado gaseoso, ¿cierto? Dijimos que no tiene una forma propia. Por ejemplo, las nubes no tienen una forma definida, porque el gas va a tratar de ocupar todo el lugar que tiene disponible. Por ejemplo, el gas, el aire que se encuentra en el interior de un globo va a ocupar todo su interior. No va a estar ocupando una parte del globo solamente, ¿ya? El aire que sopla, ¿cierto? También, el gas que sale del vapor de agua de la tetera cuando está hirviendo, también es parte de este estado, ¿ya? Y el aire que está contenido en los globos aerostáticos también es parte de ese estado. Entonces, con esta imagen de acá, nos podemos dar cuenta, ¿cierto? Cuando les hablaba de que la materia está formada por partículas, que esas partículas son los átomos. En el caso de un sólido, sus átomos o sus partículas están muy cercanas una a la otra. Si se fijan, muy pegaditas. Por lo tanto, la energía cinética, ojo, que la energía cinética tiene que ver con la energía del movimiento, ¿ya? La capacidad de movimiento o de energía cinética que tienen estas partículas, estos átomos, es nula. Prácticamente solamente pueden vibrar en su propio espacio, ¿ya? Están muy pegaditos la disposición de los átomos de un sólido. A diferencia de un líquido, como vemos acá, que no están tan pegaditos. No es rígido, ¿cierto? Son un poco más fluidos. Si ustedes se recuerdan cuando se meten al agua, al mar, y van a nadar o en una piscina también, si se fijan, puedo nadar, puedo fluir en el agua, pero igual tengo un poco de dificultad. Sobre todo cuando quiero jugar a las pilladas en el agua, ¿cierto? Como que me cuesta moverme. No me muevo tan rápido como cuando estoy fuera del agua, ¿ya? Y es precisamente por eso, porque el estado líquido está como en un estado intermedio, entre que están un poquito juntos, pero también están un poco separadas las partículas, ¿ya? Y en el estado gaseoso están totalmente separadas, totalmente distanciadas. Por eso no me cuesta desplazarme cuando yo estoy caminando o corriendo en la superficie terrestre, ¿ya? Que lo que se impone ahí es el aire, ¿cierto? Pero el aire está mucho más separado sus partículas, sus átomos, por lo tanto, puedo pasar con más libertad que por el agua. ¿Ok? Si se fijan en esta otra barrita de acá, acá hablamos de la temperatura, ¿ya? Vamos a decir que a bajas temperaturas, ya de 0 grados Celsius o más abajo, vamos a tener, ¿cierto?, la temperatura de un sólido. ¿Ya? Por eso que también el movimiento, la energía cinética de estos es tan baja, porque mientras menos energía calórica, menor movimiento. Sin embargo, a medida que vamos subiendo, ¿cierto?, aumentando la temperatura de aquí en adelante, vamos a darnos cuenta que la cantidad de movimiento que va a tener la energía cinética que puede tener las partículas que van a formar a un líquido o que van a formar a un gas es mucho mayor, ¿ya? Sobre todo conforme voy aumentando la temperatura, el calor que tienen estos estados. Con mayor razón va a tener mayor cantidad de energía cinética. Tienen mayor probabilidad de movimiento porque estos no están tan pegados y estos están totalmente distanciados. Por lo tanto, la capacidad de movimiento es mucho mayor en un gas que en un líquido, y en un sólido solo pueden vibrar en su mismo espacio. Si vemos acá tenemos un cubo de hielo, ¿cierto? Estado sólido. Si empezamos a aumentar la temperatura, este empieza a derretirse, transformándose, ¿cierto?, en agua líquida. Y si seguimos aumentando la temperatura, este empieza a evaporarse, transformándose en gas, ya, vapor de agua. Acá tenemos la primera actividad. Actividad: copia en tu cuaderno la siguiente actividad y resuelve de acuerdo a lo explicado en esta clase grabada, ¿ya? Vamos a buscar entonces en la imagen dos ejemplos de cada estado de la materia y escribirlos en los recuadros de la diapositiva que sigue. Entonces voy a dedicarme a observar muy bien esta imagen y voy a buscar
2 ejemplos para el estado sólido, 2 ejemplos para el estado líquido y 2 ejemplos para el estado gaseoso. ¿Ok? Entonces busco mis ejemplos aquí en esta imagen y en la siguiente diapositiva voy a escribir los 2 ejemplos para sólido, una línea para cada uno, los 2 para el líquido y los 2 para el gaseoso. ¿Ok? ¿Qué habilidades estaríamos trabajando en esta actividad? Les recuerdo, si antes de seguir, puedo pausar el video para poder desarrollar mi actividad y luego pasar a la siguiente diapositiva. No hay ningún problema con eso, chiquillos. Bien. ¿Qué habilidad trabajamos en esta actividad? Primero, el de identificar. Vamos a establecer con identificar qué queremos hacer. Establecer, demostrar o reconocer la identidad de una cosa o persona. Ejemplo, en esta imagen, ¿cierto? ¿Qué es lo que puedo identificar? Me dicen acá, identifica las frutas de la imagen. Entonces voy a ir buscando en estas imágenes cuál de todas estas son frutas. ¿Qué otra cosa puedo identificar? Las verduras. Identifico cuáles de todas estas son verduras. Ya. ¿Cuáles de todas estas son verduras? Y ahí estaríamos trabajando la habilidad de identificar, qué es lo que hicimos en las diapositivas anteriores. Identificando un ejemplo, ¿cierto?, de la imagen, estados sólidos, líquidos y gaseosos. ¿Ya? Conceptos claves. ¿Cuáles son nuestros conceptos claves aquí? Sólido, líquido, gaseoso. Sólido, como les decía, las partículas, los átomos están muy pegados unos de otros y yo lo pudiera ver así como con un objeto que me permitiera ver el átomo propiamente tal. Tengo acá una roca, que es un objeto sólido. Si lo pudiera ver así como más detenidamente, ¿cierto? Más minuciosamente, vería que sus átomos, sus partículas están unas al lado de la otra. En el estado líquido, ¿cierto? Como por ejemplo un juguito, vamos a tener que sus partículas están un poco más separadas, pero no totalmente. ¿Ya? Y en el estado gaseoso, ¿cierto? Si pudiera ver el gas que está al interior de este globo aerostático, lo que podría ver es que sus partículas, sus átomos están muy, muy separados unos de otros. Y con esto de acá, ¿cierto? Está simbolizando la capacidad de movimiento que tiene, que es muy alta en comparación a estos dos estados anteriores. ¿Qué dice acá? Sus partículas, en el caso de los sólidos, están ordenadas y la distancia que las separa es muy pequeña. Como les decía, solo vibran en sus posiciones, fijas, pero no se desplazan. En el estado líquido, sus partículas están desordenadas y la distancia que las separa es mayor que en el estado sólido, pero ojo, menor que en el estado gaseoso, ¿ya? Vibran y se pueden desplazar. Y en el estado gaseoso, sus partículas están mucho más desordenadas y separadas que en el estado líquido, y vibran, se desplazan libremente ocupando todo el espacio disponible. Eso es súper importante, que los gases pueden ocupar todo el espacio disponible. ¿Ya? Esa es la razón por la que de repente, no sé, pues de repente llegó la mamá y usó un perfume súper rico, ¿cierto? Muy agradable al olfato, y la mamá cruza la puerta, pero yo puedo sentir el aroma del perfume de mi mamá en 2 habitaciones continuas, ¿cierto? Más allá, lejos. ¿Por qué? Porque el perfume va a estar emanándose, ¿cierto? Evaporándose y va a estar en estado gaseoso. Y va a ocupar todo el lugar que tiene disponible dentro de la casa. Por lo tanto, puedo estar a distancia de mi mamá que está recién cruzando la puerta y llegando a la casa, ¿cierto? Y voy a sentir ese rico aroma que me hace saber que mi mamá está ya en casa, ¿cierto? O de la comida también. La mamá está cocinando, está en la cocina cocinando y puedo sentir en mi habitación el aroma de la comida. Justamente es por eso, ¿ya? Porque los gases pueden ocupar todo el lugar que tienen disponible. Características de los estados de la materia. Tenemos acá un cuadro comparativo de los 3 estados de la materia y las características que los van a caracterizar, valga la redundancia. Entonces vamos a tener, por ejemplo, la primera característica es la forma. En el caso de un sólido es constante. En el caso del líquido y de los gases es variable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a ser constante y en el sólido y variable en líquidos y en gases. Yo se los voy a explicar con imágenes unas diapositivas más allá.